El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Teniendo en cuenta pues este acontecimiento de iglesia que estamos viviendo en este momento, con este cónclave que vamos a iniciar el día de mañana, me llama mucho la atención la palabra de Dios, porque el mundo entero tiene los ojos puestos en el Vaticano, en la iglesia. Y el mundo entero está pidiéndole a Dios que envíe el Espíritu Santo al cónclave. Pero no le estamos pidiendo a Dios que nos envíe también el Espíritu Santo a nosotros. Porque es que hay iglesia allá y hay iglesia acá. De nada le sirve a un papa tener la fuerza del Espíritu si los cristianos que lideran no tenemos el Espíritu. Necesitamos Espíritu unos y otros. Miren, por ejemplo, cómo empieza la lectura de los Hechos de los Apóstoles hoy con el martirio de Esteban. Esteban le dice al pueblo y a los ancianos: ustedes son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Hubo acaso algún profeta que sus padres no persiguieran? Eso es muy especial en ese momento, porque ustedes van a acordar de mí, quede el papa que quede, vamos a hablar de él. ¿Acaso no fue perseguido algún profeta por sus padres? Es que no podríamos olvidar nunca que hay una sentencia en el Evangelio: siempre el árbol que da fruto se le tira piedras. Entonces sí o sí va a haber gente a favor y en contra. Los que estén en contra dirán que el Espíritu Santo no llegó al cónclave. Los que estén a favor dirán que el Espíritu Santo fue generoso en el cónclave. ¿Cómo concluimos eso? Hay un video que me llegó esta semana donde un padre decía: no es Dios el que va a elegir al nuevo papa. Seamos claros, decía este padre, son un grupo de cardenales los que van a elegir al papa. Lo mejor de todo esto es que Dios trabaja con lo que hay. Dios trabaja con lo que hay. Esa es la esperanza. Lo primero que tenemos que tener claro es que esta iglesia no es de nosotros. Le dice Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia no depende de un papa. La iglesia no depende de ese pastor del momento. La iglesia siempre depende de Dios, porque la iglesia es dirigida por manos humanas, pero es fruto del querer de Dios. Por eso es muy bonito, como le escuché a este padre decir: no lo elige Dios, lo eligen los cardenales, pero Dios trabaja con lo que hay. ¿Acaso Pedro era mucha cosa? ¿Acaso Juan era mucha cosa? ¿O Santiago y Andrés y Bartolomé eran mucha cosa?
No eran unos ambiciosos, no eran unos tercos, no eran unos cobardes, y Dios trabajó con lo que había, y ya lleva 2000 años el proyecto de Dios. Entonces no tendríamos por qué angustiarnos por el que quede, que quedó uno muy conservador, que quedó uno muy liberal, que siguió uno de la línea de Francisco, que llegó otro totalmente contrario. No nos angustiemos por eso, no hay que preocuparnos por eso. La iglesia no nació ayer. Dios trabaja con lo que hay, es el proyecto de Dios. ¿Acaso creen ustedes que Dios va a fracasar de esta manera? El proyecto de Dios ha logrado sobrevivir a momentos todavía más críticos de la iglesia. Hoy, aunque muchos lo vean con pesimismo, estamos en un muy buen momento. Entonces, frente a la elección del Papa, tengamos en cuenta esas palabras de Esteban. Ustedes se resisten al Espíritu Santo, por eso no dejan obrar a Dios. No nos resistamos nosotros al Espíritu, unámonos nosotros al Espíritu, oremos por el que quede, y una vez sea elegido el nuevo Papa, entreguémosle a Dios la vida de ese hombre, que con toda seguridad, por más anhelos de poder que tenga, como lo han mencionado los medios de comunicación, ninguna persona a los 75, 80 años va a querer tener un peso de esos encima como para terminar su vida en angustia y en estrés. Lo que necesita es oración. Entonces, al menos nosotros tenemos que marcar una diferencia y no caer en el comentario negativo que hacen muchas personas. Se van a acordar, si queda este que es muy conservador, entonces algunos van a hablar contra él. Pero si queda otro que es muy liberal, entonces también otros van a hablar contra él. ¿Qué hacemos los buenos cristianos? Oramos por el que quede. Y grábense esa expresión de ese padrecito de ese video. Dios trabaja con lo que hay. Digámoslo así, es un Dios que sabe conformarse, no porque se conforme con poco, sino porque Él tiene la capacidad de formar y de preparar lo que hay. Así nos lo han dicho algunas veces. Dios no elige gente formada. Dios forma a los que elige. Dios forma a los que elige. Entonces, nuestra esperanza es esa. Es Dios el que se va a hacer presente una vez más en nuestra iglesia. Y lo va a hacer ahora en la figura del nuevo pontífice. Ya lo hizo en la figura del Papa Francisco, y en la figura del Papa Benedicto, y en la figura de Juan Pablo II. Cuando Juan Pablo II murió, yo recuerdo, todo el mundo decía, se va a acabar la iglesia. No va a haber un Papa como Juan Pablo II. Y luego aparece Francisco, y otra vez esta nueva generación dice, no va a haber nunca un Papa como Francisco. Bueno, lo que pasa es que la iglesia no es de un Papa. La iglesia es de Jesucristo. Y es Jesucristo quien la va liderando con la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, esa tendría que ser nuestra gran esperanza. Además, pensemos nosotros que la iglesia necesita no solamente del Papa, necesita también de nosotros. ¿De qué sirve que tengamos al mejor líder si nosotros al fin y al cabo desacreditamos la iglesia? O si los que somos parte de la iglesia y trabajamos en ella no construimos un testimonio. ¿De qué nos sirve lo uno si no tenemos lo otro? Se necesita entonces que todo el que sea bautizado y se sienta miembro de la iglesia haga su aporte. Y ese aporte es una relación directa y estrecha con Jesús. Y luego una vida acorde ¿a qué? A esa relación estrecha con Jesús. Lo que sí es cierto es que tenemos que pedirle a Dios que sea cual sea el que quede elegido como Papa, sea dócil. ¿A qué? A ese camino que Dios le vaya indicando. Por eso es muy especial, porque en las noticias de ahora mostraron cómo iban saliendo los cardenales de la última congregación, y un personaje, alguna persona, le gritaba desde afuera, le decía, cardenal, elijan uno santo por favor, elijan uno santo por favor. Y bueno, eso es lo que hay que pedirle a Dios, que el que sea elegido, si no es santo,
al menos se deje moldear por Dios para ser santo. Juan Pablo II decía una cosa muy cierta: en este mundo, en este momento de la historia que vive el mundo hoy, solo serán creíbles los santos. Solo serán creíbles los santos. Y la santidad no es de cosas extraordinarias. La santidad es simplemente fruto de una relación estrecha, perseverante, permanente con Dios. Por eso es lo que hay que pedirle a Dios, que trabaje con lo que le vayamos a entregar, y segundo, que lo que le vayamos a entregar, Él lo purifique y lo plenifique de tal manera que quien termine liderando el mundo pues sea santo. Por eso hoy no nos queda más que decirle a Dios como iglesia las mismas palabras del Salmo: a tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu. En tus manos encomendamos una iglesia que no es nuestra, una iglesia que es tuya, a la cual pertenecemos cada uno de nosotros por el bautismo. Pero no se les olvide nunca que así como hoy le entregamos toda la responsabilidad al nuevo Papa, cada bautizado tiene la responsabilidad de cuidar la iglesia. Nosotros debemos cuidar la iglesia. Piense que cada vez que caemos en pecado y escandalizamos a otros, estamos atentando contra la iglesia. Y nadie entra a juzgarnos porque la iglesia se sintió. Pero hacemos parte de una iglesia que hacemos grande o que hacemos débil. Pidámosle entonces al Señor que nos regale la capacidad también a nosotros de ser dóciles a su palabra, a la oración, para que terminemos también siendo santos. Y así, convirtiéndonos en santos, otros puedan llegar a la fe a través de nosotros. Amén.